Si vas a leer, no te devanes los sesos con libros de autores que se caracterizan por usar un lenguaje obtuso o súper complicado. En este video vamos a hablar de escritores que se caracterizan por el exceso de términos científicos usados en forma fraudulenta y que inhiben a muchos jóvenes a desarrollar el hábito de la lectura. Todos damos por sentado que las matemáticas, la lógica o las estadísticas y las ciencias en general son herramientas que contribuyen a mejorar la comunicación, pero la vida cultural y científica es más compleja de lo que nos enseñan en las universidades. En las universidades y otros centros de conocimiento se vive una lucha ideológica con ribetes de violencia verbal, muy a pesar de los esfuerzos de muchos personajes de ciencia por promover la imparcialidad científica y el espíritu crítico. En la Gaia Ciencia y especialmente en las ciencias sociales, las imposturas intelectuales son más comunes de lo que uno puede creer. Las imposturas intelectuales se definen como el uso fraudulento de la ciencia. El mundo cultural está lleno de impostores intelectuales, lectores amateurs, incluso los avesados, cuando no conocen el historial de los impostores del pensamiento, se devanan los sesos leyendo sus ensayos filosóficos y culturales, a veces a costa de dudar de su propia inteligencia. Pero también existen intelectuales que los desenmascaran. En su libro La falsedad de la pseudociencia, Martin Gardner relata la historia de una broma que unos científicos hicieron a la revista Social Tech, especializada en estudios culturales e identificados con la posmodernidad. Los editores publicaron un artículo con el sugestivo título de Transgrediendo la frontera hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica, cuyo autor era Alan Sokal, físico de la Universidad de Nueva York. En realidad, el artículo del profesor Alan Sokal no era más que una argamasa de lógica intencionadamente fantasiosa en la que se mezclaban unas citas con otras, casi en forma aleatoria. Para su eterna vergüenza, al mismo tiempo que se publicaba la burla, la revista Lingua Franca reproducía un artículo de Sokal en la que revelaba la broma y explicaba por qué la había maquinado. La broma hecha por el profesor Sokal revelaba el estilo de muchos autores que se caracterizan por utilizar términos técnicos sin saber lo que significan. Aluden a teorías y fórmulas que no comprenden en lo más mínimo e invocan la física y las matemáticas modernas en apoyo de sus posturas políticas y filosóficas con las que no tienen nada que ver. No siempre es fácil determinar cuánto es debido a la estupidez incurable y cuánto al deseo de apabullar al público con fraudulentos despliegues de sofisticación teórica, dice el profesor Gardner. Los editores de Social Tech se indignaron con semejante broma. Stanley Aronowitz, cofundador de la revista, calificó al profesor Sokal de inculto y maleducado. Tiempo después se publicó un libro bajo el llamativo título Imposturas intelectuales, firmado por Alan Sokal y Jean Bricmont, que se ocupa en forma sistemática de identificar los gazapos y el fraude de un grupo de intelectuales cuyo estilo farragoso lo hace aparecer como sesudos intelectuales de la posmodernidad. La lista es amplia, entre los cuales podemos mencionar a Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Paul Virilio, en una lista interminable de autores de esta línea de pensamiento pseudocientífico. Estos pseudointelectuales y sus seguidores en América Latina reiteradamente hacen un empleo abusivo de diversos conceptos y términos científicos, bien utilizando ideas científicas sacadas por completo de contexto, sin justificar en lo más mínimo
ese procedimiento, bien lanzando al rostro de sus lectores montones de términos propios de la jerga científica. Estos escritores que se muestran sesudos usan la terminología científica con sus enfoques culturales sin preocuparse para nada de si resulta pertinente, ni siquiera de si tiene sentido, según la caracterización que hace el escritor Sokal, previo a un estudio minucioso de muchas obras producidas por estos autores. La lectura, como todo arte, está plagada de grandes peligros. En el campo de la literatura de ficción, el campo está más allanado, pues cada autor es dueño de su propio estilo y para gustos los colores. No obstante, no dejan de existir escritores con un estilo tan barroco y exageradamente complicado que es imposible leerlo. Así pues, espero que cuando leas un libro consultes los datos del autor, su biografía, leas reseñas, por si el libro te resulta muy difícil de leer, pues estar advertido de qué tipo de escritor se trata. Obviamente hay campos de la ciencia muy especializados que se requiere tener una formación de alto nivel para comprender esos libros, pero no es el caso al que nos estamos refiriendo. Como buen lector, debemos conocer los datos básicos de los autores que estamos leyendo. Así que si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y espero tus comentarios.